Uno, que los patitos. Vamos a tratar el tema de que la derecha se desmarca del pacto ético de Lehendakari Pradales. Luego se va a intentar reconducir la circunstancia, pero vamos al origen del mal, como se diría en aquella novela en serie que está comentada en este canal. Y que, bueno, mejor ni siquiera decimos el nombre, porque así es más grato verlo reflejado en los comentarios. Y incluso ver cómo os satisface la reflexión en aquel vídeo. ¿Qué es el pacto de Lehendakari Pradales? Pacto ético. Antes que nada, antes de entrar en los dos elementos derivados, como es el hecho del pacto ético en tanto en cuanto la dificultad política a nivel del tensionamiento que existe actualmente, incluso en el Estado español, incluso en Europa, incluso en Estados Unidos. Pero fuera de las democracias y del marco occidental, de democracia liberal, también hay estos tensionamientos. India, por ejemplo. Brasil. ¿Qué decir de Colombia? Argentina. Chile. Esas elecciones tensionadas entre Kast y Boric, entre el viejito sabroso y el señor Petro, Lula y Bolsonaro, y por qué no decirlo, Trump y Kamala Harris, y Biden hace 4 años y hace 8 con la que ganó las elecciones, como fue Hillary Rodham Clinton, con 3 millones de votos más que el señor Donald J. Trump en 2016, pero eso no sirvió para el colegio electoral. Es una situación siempre complicada, compleja, y que amerita cada cierto tiempo lo que Thomas Jefferson dijo de que cada generación necesita su propia constitución. Con lo cual ahí tenemos un primer vector, que es el de que la estabilidad política requiere no solamente de pactos, sino también de compromisos transversales, de elementos que sean comunes y que se han ido detrayendo porque se creía que cualquier cosa pudiera ser lucha partidista, lo cual luego queda cada vez menos espacio compartido. Hasta el punto de que se decía que en Bélgica solamente había 3 elementos que unían realmente a todos los belgas, que era la selección belga de fútbol, la monarquía y el Meniken Peace. Y ya está, y se acabó. El resto, pues sepa usted lo que pasa en Bélgica. Pero por otro lado, en el ámbito del País Vasco tenemos el ámbito del pacto ético en tanto en cuanto a la memoria ética que tenemos respecto del pasado. Pero antes y por partes, como esos segundo y tercer punto, vamos a uno primero. He intentado buscar el pacto ético, no lo he encontrado, y seguimos en la misma circunstancia. Pensando, aunque hemos trasladado ya el asunto respecto de la realidad digital respecto de la realidad analógica, pero siguiendo los mismos vectores de pensamiento, en tanto en cuanto se piensa que la gente sigue necesitando la televisión, sigue necesitando los medios de comunicación. Me aluciné en agosto, cuando fui al aula de cultura y vi los periódicos que tenían 35 páginas. 35 páginas. Lo cual significa que, a diferencia de otros países donde se limita el ámbito del papel, bien porque no tiene, ni bien porque también lo raciona el Ejecutivo por intereses particulares, y eso se llamaría también censura, como es Venezuela, en el Estado español significa el fracaso ya definitivo del papel. Es ya terminal la crisis del periodismo en papel. Pero se piensa todavía en la importancia de los medios de comunicación tradicionales, aunque hayan migrado, y que no lo haya hecho es porque definitivamente no quiere seguir en el negocio,
aunque no lo reconozca y aunque no sea consciente, la migración al término digital para los smartphones, iPhones y todas estas máquinas que tenemos y que todo el mundo pues va a mirar bien directamente las páginas, bien a través de aplicaciones, bien a través de redes sociales para saber cuáles son los titulares de esos medios de comunicación tradicionales. Y se sigue confiando en ellos como transmisores a la hora de dar las noticias, de decir lo que ha pasado, de las ruedas de prensa a las que van los medios tradicionales o el diario.es y todas estas pléyades. Pero resulta curioso, resulta realmente curioso el hecho de que hace como 20 años a Euroberry, un diario digital que tuvimos entre el año 2003 y 2005 fundamentalmente, estuvimos a punto de ser acreditados, y solamente el hecho de agenda particular nuestra de no poder acceder a ese espacio-tiempo en el Cinemaldi, pero de haber tenido disponibilidad temporal, habríamos estado acreditados en aquella época, hace 20 años, en el Cinemaldi, en el Festival de Cine de San Sebastián, como medio de comunicación. Lo cual ciertamente es algo que no sé si de existir ahora Euroberry o algo similar, podríamos ser acreditados en la rueda de prensa de los martes del gobierno vasco. ¿Por qué el diario.es sí y otros medios no? ¿Por qué no se prioriza, rompiendo de raíz, la idea de que son los medios de comunicación los que transmiten cuando ya no tienen ese vínculo tan importante? La televisión, y ni lo den por tan importante. Tenemos medios de comunicación a través de una vocación que se sustanció en el Estatuto de Autonomía, donde no era el tercer hilo, no era el tercer canal, no, sino en el Estatuto Vasco se persona la idea de la construcción de un conglomerado de comunicación nacional, a diferencia de lo que otros pudieron poner en sus estatutos. Con lo cual, por eso, de facto era legal el establecimiento de un segundo canal de Euskal Irrati Telebista, a pesar de que, y esto lo hizo Ramón Jáuregui Atondo, como delegado del gobierno español, del País Vasco, perseguirlo con la Guardia Civil a una furgoneta que se tenía que ir moviendo para que la señal pudiera ser efectiva. Y no sé si ese tema está racionalmente transmitido al ámbito legal, de manera que haya sido legalizado del todo hasta sus últimos extremos la realidad de esa señal de Euskal Irrati Telebista 2. Luego se hizo 3, y la 4, ETV-SAT, y muchas otras cosas. Digo ETV3 y ETV4 porque estuve en su presentación en el Multibox de Capuchinos de Basurto. Por tanto, un primer elemento sería este. La reflexión respecto de ¿podemos seguir con esos modelos tradicionales de comunicación? O aquellos que pueden comunicar y que pueden trasladar, claro, sorteando todas estas circunstancias que tienen que ver con el punto número 2, respecto de las mentiras, los sesgos, la falta de neutralidad de algunos medios cuando buscan sensacionalismo y clickbait. Con lo cual ahí tenemos un asunto bien interesante respecto de lo que podemos pensar siendo parte responsable, siendo la parte que debe comunicar. Lo digo como miembro de Euskalder Jeltzalea y siendo Euskalder Jeltzalea conformador de mayorías en juntas generales, en muchos municipios, en el gobierno vasco. Simplemente en esto sí me mojo respecto de que habría que racionalizar el hecho de que esa división tan clara de no, estos son medios de comunicación y ustedes son otra cosa distinta. No, mijo, ya no. No vale, no. Porque algunos, no digo en el caso mío, que tengo unos 2.600 suscriptores, son un grupo importante, sois muy importantes. Pero una comunidad de 2.200.000 personas,
un canal de 2.600 personas, no creo que esté en el top a la hora de socializar un mensaje cada X tiempo, de manera regular, habiendo seguramente otros con mayor número de prestancias, sobre todo cuando muchos de vosotros sois ajenos a la realidad diaria, cotidiana del País Vasco, porque estamos aquí, gente de América, no digo por mí, pero muchos de vosotros sois gente de América y de otras partes del Estado español, con lo cual, a fin de cuentas, el número se reduciría bastante respecto del impacto de, por ejemplo, que este canal estuviera acreditado en las ruedas de prensa de los martes del gobierno vasco. Otra cosa es que pudiera interesaros algún elemento concreto y por eso agradezco vuestra presencia. Pero ciertamente, en ese segundo pilar respecto del pacto ético, evidentemente la formulación de tensionamiento es algo que es consustancial para estas épocas. No es la primera vez. En el caso del Estado español, ya lo comentábamos la semana pasada, respecto de que hay un tensionamiento histórico entre el año 93 y el 96, en donde muchos jugaron con la prensa, el señor Pedro J. Ramírez, la judicatura con la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Recordemos en 1992 lo que pasó con ciertos independentistas catalanes, ciertas torturas, el propio Garzón, el mismo Garzón, que luego pues será protagonista de otros casos. Y por tanto, la vida siempre da muchas vueltas y no hay que quedar solamente con una imagen fija, sino una secuencia en donde hay muchos temas que se pueden segmentar, pero que evidentemente nadie es puro de verdad ni blanco del todo. Siempre hay colorines de por medio y siempre hay evoluciones personales y contradicciones, claro que sí. Pero la idea, en principio, es que pueda haber comunidades en donde haya elementos comunes. No sé si es redundancia o no, pero cuando se sale de una dictadura y se va a una transición, se establece una idea que pudo haber salido mal, porque en el siglo XIX salió mal en el Estado español. Como fue la idea de los gobiernos parciales, con constituciones parciales, con las cesantías, en donde todos los trabajadores de los ministerios salían por la puerta con el ministro y con todo el gobierno cada vez que había un cambio. Y cambiaba la constitución y cambiaban todas las reglas y volvían a poner algo distinto. Recordemos, gobierno largo de O'Donnell fue de 4 años. El gobierno largo. ¿Cómo fueron los demás? Pues prácticamente como sucede ahora en el ámbito italiano. Bueno, se entiende, desde el 45 hasta el año 2015, por poner una cifra, que podemos encontrarnos pues fácilmente 70 gobiernos. Con primeros ministros que duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero, quieras que no, tenían un marco general aceptado, toda vez que tienen sus dificultades históricas respecto del norte y del sur, la situación derivada de la zona de Piamonte, de la situación napoleónica, de donde viene el color blanco, verde y rojo para la bandera napoleónica, y la situación de Roma, Napoleón III. Hay mucha historia. El reino de las dos Sicilias, los Borbones. Ahí hizo un de becario Carlos III, antes de ser rey de las Españas. Por tanto, siempre se puede hablar de mucho detalle, pero cuando se produce la transición española, evidentemente, en la ponencia constitucional había 3 miembros de UCD y 1 de AP. 4 de 7. Podían ir machaconamente, de manera mecánica, una mayoría de votos, pum, 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 y hacer una constitución favorable a AP y a UCD. Incluso podrían haber establecido la idea de ir a una reforma constitucional ratificada en referéndum que hubiera salido una mayoría exigua, pero mayoría, en un referéndum de esa constitución de parte. Pero eso se hubiera encontrado, de haber seguido los acontecimientos de manera regular, se han encontrado en el año 82, frisando el año 83, con una mayoría de 202 diputados del Partido Socialista
y una reforma constitucional. Eso en el plano de lo más suavecito, ¿eh? Aquello que se hubiera encauzado en todo caso con un asunto realmente dentro de lo que sucede en el diálogo político. Porque podemos recordar cómo hace Chapa Prieta cuando habla de estas cosas de la guerra civil ya estaban preconfiguradas antes. Porque en el 32 ya estaba la derecha con la Sanjurjada y en el 34 estaba la izquierda con la Revolución de Asturias. Con lo cual, cuando uno no tiene ese marco general, porque concordamos con Xavier Rius, periodista catalán, que la república cae porque no hay muchos republicanos, hasta el punto de que las derechas y las izquierdas quieren republicanizar a todos los demás, y hasta que no se conviertan en la auténtica fe, una fe parcial, desde la óptica de unos o de otros, de lo que debe ser la república, hasta ese punto, pues no va a haber confianza respecto de lo que cada cual pueda aportar. Por eso es problemático el hecho de detraer el ámbito de lo que es común. Y como digo, lo hizo el PP respecto del PSOE, pero luego se la devolvió el PSOE en algunos momentos. Esto de apelar a Europa para destruir al adversario en el marco interior, eso lo han probado también el PP y el PSOE, lo han probado los dos. Y algunas veces se han llevado un cisplastra bastante rico, como en la crisis, respecto de, oye, dile a estos del PP, un representante del PSOE, al comisario correspondiente, dile a estos del PP que el gobierno de España lo está haciendo muy mal. Y le salen por la tangente. Oye, en esta circunstancia, en esto que me estás trayendo de tema de educación, sanidad y esto, estos vascos, qué bien lo están haciendo, ¿eh? ¿Por qué no seguís el ejemplo de los vascos ahí en política pública? Con lo cual, en vez de decirle a los del PP y del PSOE qué buenos sois o qué malos sois, pues, por ejemplo, les ponían como ejemplo nuestras políticas públicas. De lo cual hay que estar orgulloso y de lo que ciertamente alguna vez se ha comunicado y está bien decirlo. Pero esa retirada progresiva de lo que es común, evidentemente, hace que todo progresivamente esté en el marco de lo que es susceptible de debate público, con posiciones cada vez más estiradas, cada vez más contrapuestas, en todos y cada uno de los temas. Y eso evidentemente es contraproducente cuando luego quieres hacer una situación global, común para una sociedad. Pero claro, a veces nos podemos poner demasiado intensitos, y me estoy haciendo yo mismo también una autoenmienda, en donde pasa con el asunto tercero, con el tema de la situación ética respecto de nuestra circunstancia particular vivida. La que resulta curioso, porque algunos que hablan de memoria histórica quieren hablar de lo que sucedió del 36 hasta el 79, incluyamos guerra civil, ¿por qué no república también? Franquismo, transición, pero ya está. Y otros quieren hablar desde que existe ETA y solo de ETA. Menudo pacto ético de mis cojones. Deberá de ser íntegro. Quien cometió violación de derechos humanos, sea de quien sea, venga de donde venga, porque el principio ético es un principio, significará que cualquier que viole el principio estará sujeto a la resolución de la memoria y contar lo que pasó. Por ejemplo, también en el bar Aldana tenemos un vídeo de eso. Pero como hace Consuelo Ordóñez con todos y cada uno de los crímenes. Hay 300 que están irresueltos, sin resolver, en el caso de ETA. Hay desaparecidos que no se sabe qué pasó con ellos. Dicen que más que Belfast. Lo mismo que puede uno tener esa idea de que hay más tumbas en cunetas que en Camboya. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Da igual si es verdad o mentira. Son elementos que hay que resolver. Pero claro, ya lo dijo Jonan Fernández en su momento, y creo que en Chane Cenarro también, la situación de la sociedad vasca evoluciona. Evoluciona hasta el punto de que evidentemente ya la gente no tiene interés en ETA. La gente del común, la gente habitual que circula por nuestras calles, que va a nuestros parques,
que toma consumiciones en los bares y come en los restaurantes, o que no lo hace nada de todo esto y va a la playa o a las piscinas municipales. Esa gente que no ha tenido ninguna relación directa con la política en ningún momento, que son menores de 30 años, gente que no ha vivido el conflicto, afortunados ellos, a nivel de dureza, de conflictividad, de tener que quedarte en un bar porque estaban quemando unos contenedores, tener que bajarte de un autobús porque lo iban a quemar, tener que salir de la universidad porque han puesto una bomba o porque han hecho una amenaza de bomba, tener que salir de tu colegio porque alguien ha llamado, porque dice que han puesto un artefacto, y tener que ir al patio de las instalaciones deportivas que están a unos cientos metros. Todo esto que algunos hemos podido vivir, otros ya no lo han vivido, no lo conocen. Huelgas, manifestaciones, gritos. Y es bueno que no lo sepan por práctica. Pero sí es bueno que lo sepan por conocimiento. Lo mismo que a muchos nos puede gustar la historia respecto de otros conflictos, de Troubles en el Ulster, de problemáticas en Córcega, en Bretaña, en Quebec, el manifiesto del Augurón, en respuesta de la situación derivada de los 7 de Chicago, y bueno, los Weathermen, que tienen algo que ver. Con lo cual, cuando sabemos esta situación respecto del ámbito exterior, pues evidentemente está en nuestro deseo el tema de, ya que hemos tenido esta circunstancia a nivel vasco, ponerlo en su justa medida y en explicación. Porque, por ejemplo, podemos hablar de dos familias: los Abaitua y los Sota. Los Abaitua y los Sota fueron represaliados por el franquismo. Abaitua está en el puerto de Azácita, asesinado por el franquismo. A la vez, Abaitua. Luego, Luis Abaitua fue secuestrado por ETA. Y los Sota sufrieron igual suerte. Encausados por el franquismo, saqueados por el franquismo. Ahora a un Sota le han devuelto un cuadro que estaba robado por ahí. Y fueron luego represaliados por la ETA. Por tanto, ciertamente, son nuestra gente, son nuestras familias. Algunas son más cercanas que otras, pero todas ellas merecen el reconocimiento, la memoria. Y esto, el Instituto Gogora lo ha hecho. Pero como decía Jonan Fernández y decía Enchane Cenarro, a la sociedad cada vez esto le interesaba menos. ¿Por qué? Porque ya no sale en plana principal en los medios de comunicación. Ya no es corte para explicar que ha habido un atentado, que ha habido una explosión, que ha habido un tiroteo o que ha habido un tiro en la nuca, que ha habido un secuestro y luego posterior asesinato. Ya eso no es parte del día a día. Es parte del recuerdo. Y para la construcción de ese recuerdo, evidentemente, hay mucha menos implicación de la sociedad. Hay mucho menos interés de la sociedad, porque la vida siempre va adelante. Siempre continúa, evoluciona, y hay siempre temas nuevos. No ya la rueda noticiosa de 24 horas, eso parece que fue hace 30 años. Parece que eso ya está obsoleto con TikTok o Telegram o Twitter, bueno, X. En redes sociales ya eso de la rueda de 24 horas estaba compasado con la televisión clásica, con los medios de papel, aquellos que salían después de la rotativa y todo esto. Por eso, en estos tres elementos que he tratado de poner, está una respuesta distinta. Y a veces responde este interés de la llamada derecha españolista, del PP, a intereses particulares y partidistas, porque sobre esto último, evidentemente, son muy pocos, realmente muy pocos sobre el global de la sociedad, que se va reproduciendo, es decir, se va reproduciendo en tanto en cuanto algunos se van
Y otros vienen con eso de la regeneración de la propia sociedad y que no siempre es la misma. Y la sociedad vasca ahora de 2024 no es la misma de 1994. No lo es. Es distinta. Ni mejor ni peor, distinta. Y hay que responder a esa realidad objetiva de los vascos de hoy. Siempre a los vascos de hoy. Por eso, Ur Berria, agua nueva, la fuente vieja de siempre. El PP tiene un segmento del que no que se quiere bajar del burro, en donde quiere competir por esa gente que estaríamos, vamos a meternos aquí, que estaríamos imbuidos de esa memoria, que estaríamos imbuidos del hecho de haber conocido el hecho terrorista, de haber conocido sus consecuencias, y apela a nosotros, una minoría, de una cierta conciencia de lo que sucedió, porque lo practicamos no por la vía de la actividad, sino de los sufrientes humanos que vivimos en aquella situación, aunque algunos pocos años. Y que serían la garantía del mantenimiento de ciertos escaños en algunos municipios, en los plenos municipales, o sumar elementos importantes en un Guecho, en un Baracaldo, en un Bilbao, en un San Sebastián, ¿por qué no Vitoria? A la hora de aglutinar y amalgamar mayorías que luego podrán sumarse con elementos de otras inquietudes que pudiera haber. Por lo que, en este caso, no sería una memoria respecto del ámbito general, sino una memoria para un segmento específico, para obtener su me gusta respecto de una política que no van a hacer. Porque, como digo, aunque no se haya trasladado a la sociedad vasca, y en buena medida no se ha trasladado porque ya a la sociedad vasca ya no le interesa en un conjunto amplio, y por eso la izquierda de Chale dio unos pasos para allá, pero luego ha retrocedido porque la sociedad no ha visto que fuera importante, y cuando ha ido para allá no ha premiado específicamente ese ir para allá, y cuando ha vuelto no le ha penalizado el volver para acá. Por eso tenemos ahí un asunto interesante respecto de esa visión partidista de lo que supone este mensaje. Primero, vuelvo a recapitular. Primero, con la idea de que hemos de superar esa concepción de los medios de comunicación tradicionales. Este es un medio de comunicación. Puede haber muchos. Con lo cual, ojo, cuidado con el mundo en el que estamos, porque no estamos en 1994. Ni en 2004. Tampoco en 2014. Por otro lado, tenemos esa situación respecto de la tensión, en donde en Euskadi parece que es como un oasis, pero el oasis puede no ser duradero siempre que no haya un pacto en donde haya mayorías de temas compartidos. Y para eso también es el pacto. Y con el pacto puede haber muchas otras iniciativas que puedan conjuntarse para construir una realidad distinta en el País Vasco respecto de lo que puede suponer el Madrid político. Y eso es bueno. Eso es bueno, sea en 1936-37, sea en 1978-79, o sea ahora. Y por otro, tenemos un trabajo de socializar, de memoria, de investigar, de conocer todo lo que sucedió, quién hizo qué, sin apriorismos. No solamente hay que centrarse en ETA, La transición sangrienta, un libro bien interesante que está comentado en el canal. No hay que poner límites. Otra cosa es que haya más interés por unos periodos o por otros, pero no hay que poner límites porque el periodo del franquismo es bien interesante. El periodo de la transición también lo es, y lo de después de la transición también.
Y hemos de contar nuestra historia, porque si no, igual otro lo hará. O todavía peor. No sé si es peor o no que otro lo cuente. Que es que nadie lo cuente. En fin, sin más, queridos patitos. Es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.